semana 20 quedan 32, el día 135 quedan 230. El del año 2025, hoy hablamos de San Isidro el Labrador. Sí. Precisamente comienza a llover y ha estado lloviendo. Me cogió un aguacero en el malecón. Ah. Sí, me Bueno. cogió un aguacero en el malecón. Él estaba mezclado con los árabes San Isidro. Isidro, ¿verdad? Nació en Madrid, por allá en el 1079, murió. No hay otra referencia sobre él. Era de una familia muy pobre, pobre, pero desde pequeño en su casa le enseñaron unos detalles que son sumamente curiosos. Primero, temor de Dios. Segundo, la caridad. Tercero, amar al prójimo. Oigan, ustedes también en medio de la pobreza. Todo se compartía. Entonces, se le considera un taumaturgo. ¿Qué es un taumaturgo? Un hombre que hace milagros. El que cree en Jesús y en su santo nombre, los apóstoles desde el principio, una vez de Pentecostés que se desata la fuerza del Espíritu, así comenzaron a hacer milagros. Entonces hacía lluvia, hacía llover. Y hay un detalle curioso, una anécdota que se cuenta de Isidro. Se dice que él siempre, antes de ir a trabajar en un campo, tuvo que emigrar, salir huyendo porque los musulmanes se apoderaron de Madrid y todos los católicos que vivían en Madrid, cristianos, que eso era lo que existía en esa época, no había ninguna reforma ni nada, salieron huyendo de Madrid a donde pudieran ir a parar. Y consiguió trabajar en un campo. Entonces él, tempranito en la mañana, antes de ir al campo, iba a la misa. Y comenzaron unos envidiosos agricultores también a acusarlo frente al amo de que él llegaba tarde. Entonces el amo se puso a ver un día, llegó temprano y efectivamente vio que Isidro llegaba tarde, pero oigan lo curioso, que en lugar de él había alguien arando la tierra. Alguien llevaba los bueyes, que no era Isidro. Y cuando descubrieron, un ángel lo sustituía, arando la tierra hasta que él llegara. Eso es una anécdota que se tiene de Isidro. Fue un hombre, como decíamos, sencillo, bienhechor, amable, tuvo mucho éxito. Un niño, tuvo un hijito, se casó con una mujer humilde también, tuvieron un hijito, y un día lo dejaron cerca de un pozo en una canastita, y el niñito moviéndose cayó dentro del pozo, hondísimo, y no podían sacarlo, y el niño se iba a ahogar. Y comenzaron los dos de rodillas a orar, y el agua del pozo comenzó a subir, y arriba del agua subió el niño flotando sin ningún daño. Son anécdotas tremendas de estos hombres que formaron parte de la historia, sobre todo relacionados con la espiritualidad cristiana. Quiero, con la venia de ustedes, primero saludar ese encuentro de ayer del señor presidente de la República con 3 honorables expresidentes, en el orden de llegada de los expresidentes, de Leonel Fernández, porque fue el primero, luego le siguió Hipólito Mejía y de último gobernó don Danilo Medina. Un encuentro, muchos llaman, no, tenían que reunirse, otros sí tenían que reunirse. El que se lleva de lo que opina la gente no hace nada nunca. Ese encuentro fue un encuentro histórico que le demostró al mundo lo que es el respeto por la democracia, aún en la diversidad. Fue un encuentro, solamente esa foto habla más que 1000 palabras y que 1000 tratados de política y de convivencia pacífica. Esa foto, que aparece en portada en los periódicos, de frente allá sentado el señor Luis Abinader, presidente actual de la República, a su lado en un sofá, Danilo Medina, y enfrente está Hipólito dándole un conversadito a don Leonel Fernández. Señores, esa foto no sé, eso es único en la historia. Y yo los saludo a los 4 con respeto y ojalá que de ahí salgan cosas buenas para este país. Luego, hoy, en este momento, me quiero concentrar en Pepe Mujica. Altagracia Suriel publica en el periódico de hoy, pero yo no había visto eso, yo la nota la tomé antes. Ella habla de la verdadera pobreza, que es aquel que no necesita tanto para vivir y que se siente cómodo con lo que tiene. Luego habla de la estupidez del odio, cuando Mujica decía que en su jardín no se cultiva el odio, porque el odio lo que hace es que degrada. Él dice, en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio, porque aprendí una dura lección que me impuso la vida, que el odio termina estupidizando, porque nos hace perder objetividad frente a las cosas. Otro elemento que toca es la resiliencia ante la adversidad,
él en su juventud un marxista, luchador en los Tupamaros contra el statu quo, preso muchísimas veces, y eso en lugar de hacer que se rindiera, lo fortaleció hasta llegar a ser presidente de su país. Y luego promovió lo que se llama el consumo sostenible. Señores, si usted tiene un patio, usted puede tener hortalizas, siémbrelas, y él lo hacía, y la cultivaba y la consumía. Bueno, ayer leíamos unos elementos de Pepe Mujica. Él ambicionaba un mundo más justo, más tolerante, más humano y feliz, más justo. Sobre todo, la justicia se refiere aquí a la equidad, a la horizontalidad en los bienes que la naturaleza, Dios, el trabajo humano logran producir. Una de las grandes quejas que existen en la República Dominicana y de organismos incluso internacionales con los cuales se comparten los asuntos, sobre todo financieros, es que en la República Dominicana hay una polaridad. Hay personas muy ricas y hay mucha pobreza. Hay una clase que está en intermedia, media baja, media alta, luchando, el profesional que se levanta temprano, que quiere levantar su familia, que quiere mejorar, no con una ambición desmedida, sino porque tiene derecho, se da cuenta que sí que tiene que mejorar, porque es bueno vivir mejor, no vivir luchando en la miseria. Él ambicionaba el mundo más justo, luego más tolerante. Incluso él aprobó lo que llaman el matrimonio igualitario en su país y no pasó nada. Aprobó el consumo de la marihuana en Uruguay y no pasó nada. La sociedad uruguaya sigue igual, porque es una sociedad muy equilibrada, la sociedad uruguaya, para que conste. Curiosamente, en Uruguay hay más ovejas que población. En Uruguay hay más habitantes, más ovejas que habitantes. Sí, sí. Tremendo productor de carne y de lana, Uruguay. País pequeño, más grande que nosotros, claro, pero con relación a los grandes países de América del Sur, un país pequeño. Pensaba en un mundo más humano, en que el culto, el respeto sea al humano y no a las cosas. Y luego hablaba de la felicidad, pero que la felicidad no es buscarla la felicidad la tiene usted por dentro cuando se adapta, se sitúa en su condición propia y vive en ella sin desespero y sin afanes desmedidos. En su juventud, repito, fue un guerrillero, un marxista de la izquierda revolucionaria. Y luchó y peleó y cayó preso innumerables veces. En esa época, Uruguay se desestabilizó. Se consideraba la Suiza de América, un país con una estabilidad extraordinaria, con una distribución sumamente equilibrada de los recursos, una población alfabetizada prácticamente en su totalidad, no grandes lujos, pero no había miseria, no había forma de que hubiera miseria, había equilibrio, pero ese movimiento que surge allá en los 60, los 70, mucho movimiento a la izquierda, triunfo de la Revolución Cubana a finales de los 50, vienen los 60, todas estas crisis políticas. Entonces el marxismo se constituyó en una especie de meta, en sueño de la juventud. Eso el que lo quiera conocer a fondo, porque estudie la historia de esa época y lo sabrá. Y él fue uno de ellos. Pero un hombre con convicciones, no un tirabombita y un atracador. Yo voy a atracar banco por la izquierda. No, usted es un atracador. No venga con esa historia como pasó aquí en la República Dominicana. Que necesitamos fondos para la izquierda revolucionaria, hay que atracar bancos. No, usted sería un izquierdista, pero era un atracador de bancos. Es verdad, pues. Pero venga acá, ¿vos estás atracando un banco? ¿Y cómo se llama Bebo al que atraca un banco? No, eso es para la revolución, pues. Era para la revolución. No, era para la revolución, pero era un atracador de bancos. ¿Un ladrón? ¿Verdad que sí? Sí, el que atraca. Que viva la revolución, pero no me justifique usted a mí que para que triunfara la revolución había que atracar bancos. ¿Verdad que sí? Pero bueno, fue político toda la vida, desde la juventud, pero como él mismo dice, fue capaz de evolucionar en una política inteligente, no una política de resentimientos y de odio. ¿Por qué todavía yo veo aquí en la República Dominicana, por ejemplo, grandes políticos de izquierda que no logran reconciliarse?
No, Y son los enemigos. no, y todavía siguen predicando la misma cosa y siempre el mismo fracaso. Obviamente, sí, obviamente que esa lucha dio resultados. Aquí hubo cambios. Aquí hubo cambios en la República Dominicana producto de esa lucha, de esa izquierda, porque hay que reconocer. Pero ellos nunca llegaron porque es que nunca pudieron adaptar. Y que ellos mismos lo dicen. Ellos mismos lo dicen. Que su propio fracaso fue ese. Y otra, nunca se pusieron de acuerdo. Había como 40 grupúsculos y nunca se ponían de acuerdo. Son cada vez más pequeños. Este hombre no, fue un político toda la vida, pero fue un político como él mismo dice. Mira lo que nos dice aquí Altagracia. Un hombre que vivió una parte de su vida odiando al sistema capitalista y lo que representaba, llegó a reconciliarse con enemigos históricos porque aprendió que el odio ciega e idiotiza. Él lo aprendió, y un hombre inteligente, Pepe Mujica, en su memoria que estoy haciendo este comentario, logró hacer ese cambio sin renunciar a sus ideas, pero lo hizo. Y por último, el detalle, como hoy es día del agricultor, él fue un agricultor por vocación. Cultivaba su lechuga, sus tomates, sus hortalizas, sus alubias, y la cultivaba, y eso era lo que consumía Bebo. Compraba lo imprescindible. Quería huevos, tenía detrás gallinas. Y la gallina ponía su huevo, él cuidaba la gallina, tenía su vaquita. O sea, fue un hombre que supo vivir satisfecho sin necesitar más. Porque decían que era el presidente más pobre. Y dijo que no era ningún presidente más pobre, que lo contrario, pobres son esos. Salen 4 tajos delante, 5 tajos detrás, y en el medio el presidente. Pero venga acá, ¿y por qué? ¿Cuántos enemigos es que usted tiene? ¿Verdad? Sale un ministro, tiene que ir un franqueador, ¡guau!, con una sirena, una motocicleta, parando el tránsito, parando luces, interrumpiendo todo, porque ahí va un ministro o va un general. Gran cosa. Gran cosa. Pero bueno, la gente en el poder se cree que el poder es eterno, pero no lo es. Señores, la inmensa ambición de Pepe Mujica fue, y lo repito para darle el paso ya, ambicionaba un mundo más justo, más tolerante, más humano y más feliz. Nelson.